Ya lo tenemos en línea a un docente de nuestra universidad, Emilio Ordóñez, que es analista internacional y también docente en la Facultad de Ciencia Política. Lo vamos a saludar. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde Radio Universidad, Gabriel y Analía, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos en el estudio? Buenas tardes para todos. Muy bien, muchas gracias. Placer, Emilio. Bueno, hay declaraciones últimas de estas últimas horas de Lula da Silva, ¿no? Metiéndose también o bajándole un poco el precio a todo el conflicto. Pero quiero que vayamos un poquito más atrás, Emilio. Sí, a ver, para ir para atrás tenemos que empezar directamente por la campaña electoral que llevó a Milei a presidente. Creo que parte de las tensiones que son personales, ¿no? Que es una cuestión, son personales e ideológicas en cuanto a lo que refiere a Lula da Silva y a Javier Milei, empiezan precisamente cuando Sergio Massa viaja a Brasil a reunirse con Lula luego de la victoria de Javier Milei en las PASO. Y a partir de aquí se configura una relación muy tensionante que terminó afectando inclusive todo lo que tiene que ver con una relación institucional. No han tenido una sola reunión bilateral en estos 4 años de presidencia, de casi 3 y medio de presidencia de Javier Milei. Se han encontrado en la cumbre de Mercosur de hace 2 años, pero no han tenido interacciones relevantes. Es dable decir que la relación comercial entre Argentina y Brasil se ha mantenido en sus carriles normales. Con sus intereses perfectamente cuidados, sobre todo en el sector automotor, en el sector comercial obviamente. Argentina encuentra a Brasil como su primer socio comercial y esto no ha cambiado a pesar de la frialdad institucional entre ambos presidentes, pero no es azaroso que tanto desde Brasil como desde la Academia Argentina se plantee que esta es la crisis bilateral más importante en 40 años de relación. No nos olvidemos que Brasil y Argentina pasaron de tener una relación bilateral centrada en hipótesis de conflicto a una relación de intereses comunes a pesar de divergencias ideológicas que surge o que se inicia precisamente por la creación del mercado común del sur. Entonces me parece que acá lo que se plantea más del lado argentino que del lado brasileño, por razones que tal vez podemos explicar más adelante, es que aparentemente los intereses argentinos o por la orientación política que está en Argentina de este gobierno parece estar supeditada a narrativas mucho más relacionadas con componentes ideológicos específicos desde el perfil de gobierno de Milei, como es la batalla cultural, como es darle una narrativa disruptiva por encima que arriesga, porque puede arriesgar estas relaciones comerciales y políticas que han sobrevivido a gobiernos de distinto tipo de un lado y del otro de la frontera. Este nivel de tensión no se veía en 40 años de relación. No parece que vaya a haber en este momento una consecuencia relevante a nivel de relaciones comerciales, pero todo está por verse en un escenario en el cual tanto argentinos como brasileños estamos pisando en tierra desconocida, es tierra incógnita para nosotros. Bien. En este estado de relación. Qué interesante lo que planteás. Entonces, a este ataque, el último ataque de Javier Milei en el lanzamiento de la campaña de Flavio Bolsonaro, en el que descalificó no solo a Lula da Silva, sino a la justicia brasileña, habían puesto en suspensión o en duda la permanencia de la embajada brasileña en Estados Unidos. Todo eso ya ha finalizado. Ese conflicto como que de alguna manera desescaló. A mí me parece que lo que está tratando Lula de hacer en este momento es precisamente tratar de contener lo que funciona de la relación argentino-brasileña. Así es como entiendo yo el intento de Lula da Silva de bajarle un poco el tono, por lo menos desde la cúspide del poder. Lo que no significa que no pueda llegar a haber consecuencias en otros asuntos. Ciertamente, y en lo que respecta al tratamiento diplomático, las consecuencias están claras. Brasil llamó a consultas a su embajador en Argentina, hubo ya una queja formal del embajador argentino en Brasil desde Cancillería con la reunión de
Mario Raimondi, el canciller argentino, el embajador argentino de Brasil, con Mauro Vieira, el canciller brasileño. Lo formal en cuanto a la crisis está dado. En ese sentido, me parece que lo que hay que esperar ahora es cómo se deriva de aquí en más desde lo formal. Todos los observadores, tanto de Argentina como de Brasil, nos hablan de que nuestra estructura económica y la de Brasil están tan imbrincadas que es impensable una consecuencias relevantes a nivel comercial. En 2029, por caso, se renueva o se renovaría el Acuerdo de Complementación Económica 14, el AC14, que es el que rige o es el eje que estructura las ventas automotrices de Argentina a Brasil, que representan un 60% del mercado. Es impensable que eso se toque, no está en el interés de la industria automotriz que eso se toque. Por lo tanto, el hecho que Lula también salga a desescalar el conflicto tiene que ver también con la protección de esos intereses de cara a Brasil. Lo formal, en términos de queja diplomática y el reseteo o la reestructuración de las relaciones, ya veremos cómo ocurre, pero ese expediente administrativo ya está ya está iniciado. Bien. Habrá que ver qué consecuencias hay al respecto, pero desescalado, hay una intención de desescalar, hay que ver cómo prospera. Bien, Emilio, lo que vos decís, bueno, hay como una división entre el conflicto diplomático y las relaciones económicas. En esta cuestión, digamos, para pensar un poco el nivel de relación, de vínculos comerciales que tenemos con Brasil, ¿quién tiene más dependencia? ¿Nosotros hacia Brasil o Brasil hacia nosotros en esta relación comercial? Para medir un poco el volumen de las transacciones y, bueno, los intereses económicos que hay de por medio. Y según las fuentes que vos revises, estamos hablando de una relación bilateral en la cual se mueven de 31.000 millones de dólares a 38.000 millones de dólares. O sea, es una relación densa que está basada sobre todo en un déficit del lado argentino. Brasil es superavitario en lo que tiene que ver con el comercio bilateral. Sí. Y como te iba diciendo, la industria, no solo la industria automotriz, pero particularmente lo que son las industrias son las que se veían mucho más afectadas si esta relación se viera conflictuada a partir de estas desavenencias diplomáticas. Para ponerte un número, para no hablar en abstracto, el complejo automotor, que me centro acá, explica más del 40% de las exportaciones industriales argentinas, ¿no? Y son 240.000 puestos de trabajo los que están en juego. Quiero plantear esto porque no estamos hablando solamente de números, estamos hablando de personas que pueden verse afectadas. Claro. Exactamente, que se pueden ver afectadas por esta situación. Argentina, si bien el déficit con Brasil no es muy elevado, existe. Y hay una dependencia que tiene que ver también con la escala industrial y con la que cuenta Brasil en comparación a la Argentina. Por eso muchos hablan de un tiro en el pie. Por eso muchos hablan de que esta narrativa que lleva adelante el gobierno de Milei y que se expresó en toda su crudeza en el acto que dio pie a la candidatura de Flavio Bolsonaro, me parece que lo que no parece tenerse en consideración. Y creo que es adrede que no se tenga en consideración, porque no da la sensación que esos intereses estén dentro de la visión general, de la estructura, de la visión externa del gobierno de Milei de cara a Brasil. Quiero decir que el componente hiperamericanista, el componente mucho más disruptivo en términos discursivos, en términos de la descalificación de los gobiernos de izquierda, de la forma en la cual lo ha hecho Milei en un acto, el hecho que haya sido un presidente el que haya irrumpido en el escenario, son gestos políticos muy fuertes que no pueden ser pasados por alto. La negación de las disculpas en días posteriores, me parece que la disputa política que plantea el gobierno nacional de cara al momento electoral de Brasil parece ir en contramano de estos intereses de los cuales estamos hablando y de los cuales Argentina
es de alguna manera dependiente, ¿no? Claro. Argentina tiene el gran problema que es demasiado dependiente del mercado brasileño, del mercado norteamericano y del mercado chino. Y el gobierno de Milei lo que ha intentado es tratar de navegar en estas aguas procelosas, son las dependencias, la triple dependencia económica, un hiperamericanismo, claro, en términos políticos. Bueno, sí, decime. Justamente estamos charlando con Emilio Ordóñez, analista internacional de nuestra universidad. Emilio, justo te lo iba a nombrar a Trump. Te iba a decir, ¿cuánto tiene que ver Trump en esto? Porque vos describís muy atinadamente lo poco protocolar, institucional, que es todo lo que está pasando en relación a Javier Milei, no tanto a Lula, pero sí pienso que son las mismas formas de Trump. Porque comparte una misma estructura del discurso. No soy experto en teorías del discurso, lo adelanto desde ya. Pero si hay algo que tiene, y también adelanto esto, que no todas las extremas derechas son iguales. La extrema derecha que gobierna Italia es mucho más institucional en términos de sus relaciones con la Unión Europea, por caso, que es lo que puede ser Javier Milei con las relaciones con el Mercosur, para no hablar de la política industrial y demás. Pero comparten una serie de ideas fuerza y una serie de conceptos a los cuales recurren. Y uno de estos conceptos, uno de estos recursos políticos, más que conceptos, es justamente la narrativa de disrupción y de anatema político en términos de cómo miran a las izquierdas. En realidad miran a las izquierdas como una sola, como un único enemigo. En esto Trump y Milei coinciden. ¿Qué es lo que pretende Donald Trump o qué es lo que pretendería Javier Milei de cara a Donald Trump? Me parece que gran parte de esta... no quiero decir que es una performance, porque no lo es, porque tiene consecuencias reales, ¿no? O sea, que no es un acting el que plantea Milei. Realmente Milei está convencido de lo que dice cuando dice esto que planteó en el acto de Bolsonaro. Pero creo que quiere demostrar dos cosas. De cara a Washington, que hay precisamente una coherencia y una similitud en el discurso de cara a sus adversarios políticos. Hemos visto a Donald Trump hablar del Partido Demócrata como enemigos del Estado, que es, en el discurso de Estados Unidos es insólito. La cultura política de Estados Unidos hasta Trump no permitía, o había un costo muy caro en poner al adversario político como un enemigo clave schmittiana prácticamente, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, lo que busca Milei es esto, tratar de asimilarse discursivamente a Donald Trump, ensuciando de alguna manera las relaciones argentino-brasileñas que suelen ser el eje rector en nuestro hemisferio, aún en gobiernos de distintos signos de un lado y del otro de la frontera. Pero creo también, por otro lado, y con esto cierro mi parte, es que ante la ausencia de un dirigente de signo trumpista, por decirlo de algún lado, con Jair Bolsonaro inhabilitado judicialmente, creo que Milei ha visto la oportunidad de convertirse de cara a Washington en una especie de coordinador de los distintos gobiernos de derecha y de extrema derecha en un momento muy favorable para ellos. Ganó Fujimori en Perú, ganó de la Espriella en Colombia, está Kast en Chile, está Rodrigo Paz en Bolivia. Es un ambiente favorable. Y Trump, o Milei espera que Trump perciba a Milei como ese coordinador que le permitiría, a la vieja usanza de los estados pivots de los años 90, pero adaptado a estos tiempos, le permitiría una especie de coordinación in situ de las posiciones de los gobiernos de signo político afín. De ahí a que lo logre es otro tema, pero ciertamente me parece que ese es uno de los objetivos que ha sido central en la administración de Milei y que ahora encuentra con un continente que está en disputa entre izquierdas y derechas,
encuentra en esta coyuntura un ambiente favorable para eso. Interesante esta mirada que aportás, digo, para pensar que Milei va por más en la región, ¿no? Que quiere, ya sabemos que quiere destacarse, pero está buscando ese líder regional. Para cerrar, hay una consulta que tengo. Además de autos, ¿qué más le vendemos a Brasil para entender también el volumen de la industria, del trabajo que está implicado desde la Argentina? Y, a ver, la Argentina y Brasil tienen relaciones densísimas en todos los aspectos. Hablamos precisamente de los autos porque tal vez sea el eje que hoy está más en juego en cuanto a lo perdón, que estoy acá, que estoy en mi trabajo, estoy en medio en un momento. Pero sí, claramente lo que tenemos, hay ventas cárnicas, hay ventas sobre todo el agronegocio, que es también una región, que es también un sector político en el cual vamos en desventaja por la gran industria del agronegocio que tiene Brasil. Bueno, la cuestión agrícola ganadera representa un fuerte sector. Habida cuenta además de la calidad de la carne, es conocido este punto desde el lado argentino con relación al brasileño. Claro. El sector de las frutas también es un sector importante. Todo lo que sea agrícola o ganadero es un factor a la hora de pensar en el comercio argentino-brasileño. Pero no hay que, pero repito, todo palidece frente a los intereses industriales que nos unen con Argentina, con el Estado brasileño. Perfecto. Así que habrá que ver, que yo insisto con esto, no veo una ruptura de relaciones, sí puedo llegar a ver un congelamiento. Estamos hablando de época eleccionaria en Brasil. Me parece que esto también va a ser un insumo político de ambos lados, tanto para Argentina como para Brasil en distintos aspectos. Pero yo no veo en este punto que hay un intento, tanto de Argentina como de Brasil, no solo a nivel gobierno, sino a nivel de las cámaras empresarias que comer claramente, que gestionan las relaciones bilaterales económicas. Hay un interés en que, a pesar de las malas relaciones personales, la rueda comercial siga girando. Y esto Perfecto. Me parece sumamente importante pensando en los tiempos políticos, ¿no? Sí. Está todo eso dando vuelta. Exacto. Hay un año de elecciones acá, en unos días de elecciones allá. Y también está Estados Unidos. Bueno, Emilio Ordóñez, muchas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes por el llamado y nos estaremos viendo. Hasta luego.